El 18 de abril de 2008, en Culiacán, Sinaloa, México, miembros de un cártel mexicano emboscaron y asesinaron a Anastasio Torres Acosta. Torres Acosta era el hijo del infame líder del cártel de Sinaloa, conocido como el M1. Su muerte desencadenó una violenta respuesta por parte del M1, quien se sumió en la locura, transformándose en un individuo despiadado que eliminaba a cualquier persona relacionada con la muerte de su hijo. En este video, narraré su historia. El M1, cuyo nombre real es Manuel Torres, nació el 28 de febrero de 1958 en Cozalá, Sinaloa, México. Es hermano de Javier Torres Félix, también conocido como el JT, quien era un cercano amigo y asociado de Ismael Zambada, un importante líder del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Es evidente que el M1 probablemente creció rodeado de armas y drogas. Con el tiempo, se unió al cártel de Sinaloa y para la década de los 90, había alcanzado altos rangos dentro de la organización. Sin embargo, su verdadera prueba de lealtad llegó cuando su hermano Javier fue arrestado por las autoridades mexicanas el 27 de enero de 2004. Javier fue detenido en su casa en San Miguel y luego extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de droga. Con su hermano fuera de escena, era el momento para que el M1 tomara un papel más prominente. Se le asignó la supervisión de los envíos de cocaína que llegaban desde América del Sur a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, una tarea de suma importancia dentro de la organización. Incluso colaboró estrechamente con Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, lo que le otorgó un gran poder dentro del cártel, pero también lo convirtió en un objetivo primordial para los rivales del cártel de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva. La guerra entre el cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leiva transformó al M1 de un simple traficante de drogas a un asesino psicópata. Inicialmente, ambos cárteles estuvieron en alianza debido a su operación conjunta en el pequeño estado de Sinaloa. No obstante, alrededor de 2008, la organización Beltrán Leiva se separó del cártel de Sinaloa y del Chapo debido a la avaricia. Ambos cárteles deseaban un dominio supremo y esta rivalidad llevó a la ruptura de la alianza. Esta enemistad se remontaba a los años 80, cuando la idea del tráfico de drogas era incipiente en México. Alfredo, Arturo O, Carlos y Héctor, los cuatro hermanos fundadores de la organización Beltrán Leiva, crecieron cerca del Chapo en el empobrecido campo mexicano. Se involucraron en el negocio del narcotráfico progresivamente, desde ser productores de amapola a pequeña escala hasta convertirse en sicarios y distribuidores para organizaciones más grandes como el Cártel de Guadalajara. En 1993, cuando el Chapo fue arrestado por primera vez en México, los hermanos Beltrán Leiva ayudaron y financiaron su escape en 2001. Esta colaboración contextualiza la estrecha relación que mantenía. Proveían apoyo al Chapo y al cártel de Sinaloa durante sus enfrentamientos contra otros cárteles como el del Golfo y Juárez. En algún momento, las autoridades creían que todos eran parte de un solo cártel grande, hasta que en 2007 comenzaron a surgir rumores sobre posibles alianzas rotas. Los Zetas, otra organización criminal que operaba en México, se separaron del cártel del Golfo debido a su fortaleza y mayor influencia en la región. Se decía que eran la organización criminal más grande de México en ese momento, controlando las drogas traficadas por la costa de México. Una alianza entre Beltrán Leiva y los Zetas dejaría al cártel de Sinaloa fuera de operación en esa área. Sin embargo, esta es solo una faceta de la historia. El 18 de abril de 2008, en Culiacán, Sinaloa, México, se desató una serie de acontecimientos inquietantes tras el asesinato de Anastasio Torres Acosta, hijo del líder del cártel de Sinaloa conocido como el M1. Este suceso marcó un giro violento y sombrío en la historia. La otra faceta de este relato se enfoca en los hermanos Beltrán Leiva, quienes llevaban un estilo de vida ostentoso, algo inusual para traficantes de droga. En lugar de mantener la discreción en sus operaciones, sus rostros aparecían frecuentemente en las noticias, retratados junto a hombres de seguridad de alto nivel y políticos mexicanos. En diversas ocasiones, se les veía participando en fiestas glamorosas con actrices famosas y reconocidos cantantes. Este comportamiento llamativo ponía en peligro indirectamente a la prima del Chapo, ya que uno de los hermanos, Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Muchomo, estaba casado con ella. Por un lado, el Chapo no deseaba perder la alianza con la organización Beltrán Leiva, pero por otro lado, necesitaba de tener su visibilidad pública, ya que su presencia constante podría ser perjudicial para él y su organización. Para resolver esta problemática, el Chapo hizo un pacto con el ejército mexicano. Intercambió la liberación de su hijo, Iván Archibaldo, quien estaba en prisión, por información que condujo al arresto de Alfredo Beltrán Leiva. Esta estrategia enfureció a los hermanos Beltrán Leiva. Aunque no se confirmó oficialmente, se especulaba que el Chapo habló con las autoridades para propiciar el arresto.
Era conocido que el cártel de Sinaloa mantenía alianzas secretas con el gobierno mexicano. Tras el arresto de Alfredo, Arturo Beltrán Leiva tomó la iniciativa de vengar a su hermano. Dirigió sus acciones contra el Chapo, su aliado Ismael Zambada García, El Mayo y otros líderes del cártel de Sinaloa, incluyendo al M1. El primer golpe fue contra el hijo de 22 años del Chapo, quien fue emboscado por 20 sicarios del cártel Beltrán Leiva mientras salía de un centro comercial en Culiacán. Esto desencadenó una serie de hasta 116 asesinatos, incluyendo a 24 miembros de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el asesinato más destacado fue el del hijo del M1, Anastasio Torres Acosta, que tuvo lugar el 18 de abril de 2008, justo fuera del Ministerio de Salud del Distrito Residencial Mantabelo en Culiacán. Torres Acosta, de 20 años, fue emboscado junto a su hermana de 4 años, Alondra, y la cuñada del M1, Rivas Heredia. A pesar de intentar secuestrar a Torres Acosta, este resistió, lo que llevó a los sicarios a abrir fuego y acabar con su vida. Los disparos alcanzaron a la niña de 4 años en su brazo y hombro derecho, y a la cuñada del M1 en la pierna izquierda. Después del asesinato, la policía descubrió el vehículo utilizado por los sicarios, y dentro encontraron algo que desencadenó una reacción devastadora en el M1, una AK-47 y un mensaje escrito que mencionaba a los Zetas. Este suceso desató una espiral de locura en el M1, quien buscó venganza de manera despiadada. Ordenó a sus hombres capturar a tantos miembros de la organización Beltrán Leiva o los Zetas como fuera posible, para posteriormente torturarlos en su rancho. El episodio más inquietante ocurrió cuando la verdadera psique psicótica del M1 emergió. Torturó sin piedad a cada hombre antes de arrebatarles la vida. Entre sus víctimas se encontraba el comandante de la policía municipal, Roberto Carlos Barceló Villagrán. El M1 lo sometió a una tortura inimaginable, le propinó cortes profundos en la espalda con cuchillos, mutiló sus piernas y finalmente le cercenó la cabeza mientras aún respiraba. Es una escena indescriptible. Su cuerpo, junto con otros 2, fue abandonado en el maletero de un vehículo. Mientras tanto, sus sicarios dispersaron los cuerpos de otras víctimas por todo Culiacán. Pensarías que 1 o 2 muertes podrían haber saciado el anhelo de venganza del M1, pero no fue así. Con cada vida que tomaba, su estabilidad emocional se desmoronaba aún más. La guerra entre la organización Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa se salía de control. Su iniciativa de torturar a estos hombres le valió al M1 el apodo de El Ondeado. Se estima que torturó y acabó con más de 30 sicarios de la /Diagonal Los Zetas, y ordenó la muerte de cientos más. A pesar de ser un asesino despiadado, el M1 era astuto. Era consciente de que era buscado. Por ello, se aseguró de no abandonar su ciudad natal y de que los sicarios de la /Diagonal Los Zetas a los que eliminó fueran llevados a su rancho personal. A pesar de su ola de asesinatos, colaboró con Ismael Zambada García, alias El Mayo, para controlar algunos aspectos del cártel de Sinaloa. La situación en Culiacán se asemejaba a una escena salida de una película de horror. Las calles estaban empapadas de sangre, y los cuerpos yacían en casi cada esquina. En respuesta a esta violencia desenfrenada, el gobierno mexicano desplegó 2.000 soldados en la ciudad. Esta acción fue uno de los catalizadores que llevaron al declive del M1. En septiembre de 2008, una de las casas de seguridad fue allanada por las autoridades. Se encontraron armas de fuego, drogas y un vehículo blindado. Pero lo más incriminatorio fue una imagen clara que mostraba al M1 junto a Misael Torres Urrea, alias el M2, el sobrino del M1 e hijo de Javier Torres Félix. Esta foto circuló en los medios, incrementando la presión sobre el M1. Para el año 2011, el M1 figuraba oficialmente en la lista negra de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros del gobierno de Estados Unidos. Solo había 2 salidas de esa lista, la cárcel o la muerte. En este punto, se esperaría que el M1 mantuviera un perfil bajo. Sin embargo, su indiferencia ante la persecución del gobierno de Estados Unidos puede haber sido uno de los factores que contribuyeron a su fin. El 13 de octubre de 2012, en Culiacán, el M1 fue interceptado por fuerzas federales mexicanas en un convoy de vehículos con sus guardaespaldas. Intentaron evadir el arresto, pero no hubo escapatoria. El M1, desesperado, intentó huir por las colinas, pero fue abatido en el acto. 6 balas impactaron su cuerpo, llevándolo a la muerte instantánea. Como tributo a su hijo, el M1 fue enterrado en un cementerio fuera de Culiacán, donde también reposaban los restos de Anastasio, su hijo fallecido. Sin embargo, este no fue el fin de la historia. A pesar de la caída del M1, su impacto en las organizaciones fue significativo. El ejército mexicano intensificó su presencia en Culiacán y,
3 días después de su muerte, se acusó a Ismael Zambada García de traicionar y facilitar la muerte del M1. El cártel de Sinaloa tardó semanas en reorganizar su estructura y flujo operativo, antes de decidirse a enfrentar a la O. Aunque los Zetas se aliaron con la O, este periodo marcó el regreso del Chapo para asumir el control del cártel de Sinaloa. Después del fallecimiento de uno de sus líderes, Arturo Beltrán Leiva, el cártel ha estado en un declive constante. Sin embargo, a pesar de la ausencia de estos hombres, el cártel de Sinaloa continúa operando de manera similar, traficando la misma cantidad de narcóticos a través de las fronteras mexicanas. Hasta la fecha, siguen siendo la organización criminal más grande y brutal de México,